Buen día, chicos, espero se encuentren bien. Y bueno, continuando con nuestro curso de estática en el tema de equilibrio de un cuerpo rígido. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio más. Es el ejercicio F5-3 del libro de Hibeler de la 12ª edición. Entonces vamos a leer lo que nos dice el enunciado del ejercicio. Nos dice: la armadura se sostiene mediante un pasador en A y un rodillo en B. Determinen las reacciones del soporte. Y antes de iniciar a resolver el ejercicio, debemos ver qué es lo que tenemos. Tenemos aquí dos cargas puntuales, una de 5 kN y una de 10 kN. Aquí tenemos un rodillo en B y una articulación en A. Entonces primero debemos marcar nuestro diagrama de cuerpo libre, pero primero debemos ubicar cuáles son las reacciones que hay en nuestras conexiones. Las dos que hay en la articulación y la que hay en el rodillo. Y para eso, bueno, vamos a ver nuestra tabla que nos ofrece el libro. Y aquí está. Tenemos un rodillo, este de aquí, y su reacción va a ser perpendicular a la superficie. Aquí está. La otra que tenemos, también una de las más comunes en el área de diseño, es el pasador liso o articulación. Y esta tiene dos reacciones, una en Y y una en X. Entonces vamos a indicar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí tenemos dos reacciones, una en X que voy a llamar AX y una en Y que voy a indicar hacia arriba, vertical. Aquí está AY. Y por último la del rodillo, esta dice que es perpendicular a la superficie, entonces se va a encontrar de esta manera. Le voy a llamar BY. Y nuestras dos cargas puntuales, la de 10 kN y la de 5 kN. Listo, entonces ya aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, esto es muy importante porque es clave en todos estos ejercicios. Y lo que nos pide el ejercicio es determinar estas tres reacciones, AX, AY y BY. La metodología que voy a utilizar será la ecuación de sumatoria de momentos para calcular esta de aquí. Y la sumatoria de momentos lo voy a hacer respecto al punto A. ¿Sí? Al hacer sumatoria de momentos en este punto, estas dos reacciones que hay aquí se anulan. Esas no generan momento respecto a ese punto. Únicamente tendríamos momento respecto a ese punto por las dos cargas puntuales y por la de BY, la reacción del rodillo. Pero antes de plantear mi ecuación de sumatoria de momentos, debo indicar mi marco de referencia, que es para las fuerzas que vayan hacia la derecha en el eje X van a ser positivas. Caso contrario hacia la izquierda van a ser negativas. Y las que vayan hacia arriba en el eje Y van a ser positivas. Caso contrario, las que vayan hacia abajo van a tener signo negativo. Esto para las fuerzas. Y para los momentos que vayan en sentido horario tendrán un signo negativo y los que sean en sentido antihorario tendrán un signo positivo. Listo, entonces ahora sí ya podemos indicar nuestra ecuación de sumatoria de momentos. Y esta queda de la siguiente manera. Va a ser sumatoria de momentos en el punto A, va a ser igual a 0. E inicio de derecha a izquierda. La primera reacción que me genera un momento respecto al punto A va a ser esta de aquí, la del rodillo, la de BY. Y eso tendría que ser que la armadura gire en un sentido antihorario, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser BY, que es nuestra incógnita, por la distancia perpendicular que hay desde el rodillo, desde el punto B hasta el punto A. Esa distancia perpendicular no la conocemos del todo porque únicamente tenemos un segmento de distancia, que es la de 4 metros y 2 metros, pero me falta esta que hay aquí. Esa distancia. Entonces debo calcular esa distancia y como pueden ver aquí tenemos un pequeño triángulo. Ese triángulo también tenemos aquí un ángulo de 45 grados y una distancia de 6 metros. Entonces necesito calcular esta distancia X que hay aquí. Y la distancia perpendicular que hay desde BY hasta A serían los 6 metros más la distancia X que voy a calcular. Entonces tenemos este triángulo aquí y voy a utilizar una función trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente, que es la distancia X, y la hipotenusa, que es la distancia de 6 metros. ¿Sí? 4 metros y 2 metros. Entonces esa función trigonométrica es el coseno. Va a ser coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que es la distancia X, la que necesito, entre la hipotenusa, que son los 6 metros. Aquí los 6 metros están dividiendo, pasarían a multiplicar el coseno de 45 y la distancia X me daría un valor de 4.24 metros. $6 metros por coseno de 45 me da 4.24 metros. Listo, entonces ya tengo esta distancia.
Entonces la distancia perpendicular que hay desde BY hasta A va a ser la distancia X, que es de 4.24 metros más 6 metros. Eso serían 10.24 metros. Listo. La siguiente que me genera momento a la armadura es la carga puntual de 10 kilonewtons. Y esa tendrá que ser que la armadura gire en un sentido horario, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Serían menos 10 kilonewtons por la distancia perpendicular que hay desde aquí hasta la articulación en A, que serían igual los 4.24 metros más 2 metros. ¿Sí? Esa es la distancia perpendicular que hay. Serían 6.24 metros. La siguiente que me genera momento es la segunda carga puntual, la de 5 kilonewtons. Y esa tendría que ser que la armadura gire en un sentido horario, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Serían menos 5 kilonewtons por la distancia perpendicular que hay desde donde está la carga puntual hasta el punto A, que es de 4 metros. ¿Sí? Esa es su distancia perpendicular. Ahí está a 90 grados. Entonces son 4 metros y son todas las reacciones que le generan momento a nuestra armadura. Entonces esta ecuación ya la igualamos a 0. Entonces simplificamos la ecuación y quedaría de la siguiente manera. BY por 10.24 metros. Esta parte quedaría igual. Menos 10 kilonewtons por 6.24 metros serían 62.4 kilonewtons metro. Menos 5 kilonewtons por 4 metros son 20 kilonewtons metro. Y esto es igual a 0. Aquí simplificamos esta parte de aquí, hacemos esta operación, menos 62.4 kilonewtons metros menos 20 kilonewtons metro serían menos 82.4 kilonewton metro. En esta parte de aquí, la de BY por su distancia perpendicular, quedaría igual. Sería BY por 10.24 metros. Entonces despejamos BY y quedaría de la siguiente manera. BY va a ser igual a esta parte de aquí, los menos 82.4 kilómetros metros se está restando, pasaría a segundo término con su operación inversa, que es la suma, y serían 82.4 kilonewton metro, y los 10.24 metros están multiplicando BY, entonces pasarían dividiendo. 10.24 metros. Hacemos esta operación y BY me da un valor de 8.04 y metro entre metros se van y únicamente me quedan kilonewtons. Listo, entonces ya tenemos esta de aquí, la de BY, la reacción del rodillo. Me falta calcular las dos reacciones que tenemos aquí. Y para eso voy a utilizar la ecuación de sumatoria de momentos es igual a 0 en el eje X y en el eje Y. Entonces es lo siguiente que voy a hacer. Antes de hacer eso, la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y que sea igual a 0, hice aquí este pequeño triángulo y lo hice para visualizar aquí esta parte. Como pueden ver, esta carga puntual de 5 kN está inclinada. Esto quiere decir que tiene componente tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces necesitamos descomponer esa fuerza en esos dos ejes para hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y nuestra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y para poder descomponer necesitamos su ángulo, el ángulo que hay respecto a la vertical y a la horizontal. Y para eso dibujé este pequeño triángulo rojo que hay aquí. Aquí dibujé esta línea horizontal y tenemos un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Y la carga puntual está perpendicular a esta parte de la armadura. Entonces nosotros necesitamos el ángulo que hay aquí y el ángulo que hay
aquí, ¿sí? Para poder utilizar cualquier función trigonométrica y descomponer esa carga en el eje X y en el eje Y. Entonces ya podemos ver este triángulo que tenemos aquí, y una de las propiedades de los triángulos es que la suma de sus tres ángulos internos debe dar igual a 180. Entonces, este ángulo de aquí ya lo tenemos, es 90. Me faltan dos ángulos que sumados con 90 grados sean 180. El siguiente sería el de 45 grados. Este de aquí también es de 45. ¿Sí? Sumado este ángulo de 45 grados con este ángulo de 45 grados tenemos un ángulo recto, el de esta L en rojo que tengo aquí. Entonces ya tengo 45 grados y 90 grados tengo 135 grados. Y para 180 me faltaría entonces otros 45 grados, que van a ser los de aquí. Listo, entonces ya tengo aquí mi triángulo. Y por último, aquí también tendría entonces 45 grados, que sumados estos dos, que tendría ya un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Listo, entonces ya tengo esos ángulos. Y bueno, quise hacer esta pausa porque en este tema, en la parte de equilibrio en cuerpo rígido, no es un tema complicado. Más bien a veces lo que se complica es visualizar esta parte de trigonometría. Entonces nada más para que tengan ahí cuidado con esa parte. Bien, entonces ya tengo ahí los dos ángulos y ya puedo descomponer esa carga puntual en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Aquí puedo utilizar coseno de 45 por 5 kilonewtons y ya tendría para el eje X, y podré utilizar también la función coseno para el eje Y. Esto es lo que voy a hacer y que haré de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Entonces la primera que nos aparece es la de AX y esa la indiqué hacia la izquierda. Entonces le corresponde un signo negativo. Va a ser menos AX. La otra sería la carga puntual de 5 kilonewtons. Esa está hacia la derecha en el eje X. Entonces le corresponde un signo positivo más 5 kilonewtons por coseno de 45 grados. Listo, y esto es igual a 0, ¿sí? Son todas las fuerzas que tenemos en el eje X. La otra carga puntual está únicamente en el eje Y, y BY también está en el eje Y únicamente. Entonces despejamos aquí AX y AX va a ser igual a 5 kilonewtons por coseno de 45. Al hacer esa operación, AX me da un valor de 3.53 kilonewtons. Listo, aquí ya tenemos la segunda. Y por último me falta calcular a Y. Y para calcular a Y voy a utilizar la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y aquí tendría esta carga puntual hacia abajo, le corresponde un signo negativo. BY hacia arriba le corresponde un signo positivo. A Y la indiqué hacia arriba, entonces le corresponde un signo positivo. Y por último, esta carga puntual de 5 kilonewtons, que está en el eje Y hacia abajo, y faltaría descomponerla, tendría también un signo negativo. Entonces vamos a hacer eso. Y queda de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces la primera, a Y va hacia arriba, entonces le corresponde un signo positivo. La siguiente, 5 kilonewtons por coseno de 45, y esa le corresponde un signo negativo, ¿sí? Va hacia abajo. Entonces 5 kilonewtons coseno de 45. La siguiente, la otra carga puntual, 10 kilonewtons, va hacia abajo, le corresponde un signo negativo, menos 10 kilonewtons. Y por último, la de BY, esa va hacia arriba, le corresponde un signo positivo, y BY tiene un valor de 8.04 kilonewtons. Listo, y esto lo igualamos a 0. Pues únicamente debo despejar a Y, y a Y va a ser igual a menos 5 kilonewtons por coseno de 45, está restando, pasaría sumando.
Menos 10 kilonewtons se está restando, pasaría sumando. Y más 8.04 kilonewtons se está sumando, pasaría restando. Listo, entonces resolvemos esa operación y allí me da un valor de 5.53 kilonewtons. Entonces ya tenemos la última reacción. Bien, entonces fue todo el ejercicio. Bueno, como lo mencioné, aquí la parte más delicada puede ser la parte de trigonometría. Hay que lograr visualizar bien los ángulos y los que son la parte complementaria para sumar 90 grados y también tomar en cuenta los marcos de referencia para las fuerzas y el sentido de giro de los momentos. Esto para asignarle los signos a las fuerzas y a los momentos. Y también algo muy importante, ubicar las conexiones que tenemos. En este caso tenemos una articulación y un rodillo, entonces estas son las reacciones que tienen estas dos conexiones. Bien, entonces espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, bueno, salgan en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición para resolver un ejercicio de este tema, lo pueden dejar en los comentarios también. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.